Jamie Dimon es el presidente ejecutivo de JP Morgan, se puede decir que es el banco más importante de los Estados Unidos, y él está diciendo a CNBC en una entrevista que es probable que Estados Unidos entre en recesión entre 6 y 9 meses. Una de las cosas más importantes cuando uno lee los artículos en internet sobre qué es lo que piensan, por ejemplo, los banqueros, en este caso Jamie Dimon o por ejemplo Cathie Wood, que la tengo aquí también señalada, es que ellos no están de acuerdo con esta subida agresiva de las tasas de interés. Estamos actualmente en alrededor del 3%. Recordemos, haciendo un pequeño repaso, la Reserva Federal está haciendo lo que le llaman tapering, no estoy seguro cómo se pronuncia, pero es la medida que precisamente contrarresta el efecto de la flexibilización cuantitativa, que tenemos un episodio en este canal que hablamos sobre eso. La flexibilización cuantitativa es básicamente en el proceso por el cual el gobierno, a través de su política monetaria, inyecta liquidez para incentivar la economía. Eso fue a raíz de la crisis sanitaria, como ustedes saben. Entonces ahorita, de hecho, el Standard & Poor's 500 ahorita se encuentra exactamente en el mismo punto que se encontraba en noviembre del año de hace 2 años, cuando toda esta crisis se destapó y el gobierno empezó a mandar cheques de estímulos a todo el mundo y la gente empezó a gastar como loca. Entonces, lo que dice Jamie Dimon es precisamente de que estamos bien, o sea, si bien hay una inflación galopante, pero estamos en una situación cómoda, mucho mejor que la que estábamos en el 2008, de manera que no puedes seguir subiendo las tasas de interés de esa forma porque vas a llevar al país a una crisis. Quiero señalar a Cathie Wood porque muchos de ustedes saben que Cathie Wood tiene un fondo de inversión, tiene un ETF y este ETF ha bajado no sé cuántos puntos a raíz de la crisis. Y ella le está diciendo a través de una carta abierta a la Reserva Federal, a Jerome Powell, diciéndole: oye, los indicadores que estás utilizando para medir la subida de las tasas de interés es a través de indicadores que son rezagados, como lo es la inflación y el desempleo. El desempleo se encuentra actualmente en el 3.5%, que si usted mira la gráfica, se encuentra bajó y se mantiene en un piso, pues ralentizado, cosa que debería ser bueno. Y la inflación, como ustedes saben, se encuentra, si no me equivoco, el mes pasado estaba en 9.1%. De manera que Cathie Wood dice: estás tomando en consideración unos elementos que son rezagados y vas a llevar la economía, si sigues con esta subida de tasas de interés, a una estanflación. Esta inflación es de crecimiento económico acompañado de inflación, que es incluso aún peor. Entonces lo que me interesa, me llama la atención en este tema es que tienes a estos dos banqueros diciéndole precisamente a la Reserva Federal: trata de controlar esa subida de tasa. Pero además de eso, hace la semana pasada CNBC también entrevistó al presidente de la Reserva Federal de Chicago, no recuerdo su nombre, y él decía, bueno, lo más importante para nosotros es básicamente reducir la inflación. Is the Fed going to break the market? This has been a very rapid increase in our short-term policy rate in the U.S. If you go back to 1994 and 95, the Fed increased interest rates by 300 basis points over the course of a year. We've done that in 7 months already, and we still have a ways to go. Inflation is very high, and globally inflation is very high. La inflación, si bien como ustedes saben, es una cosa por la que estamos lidiando no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del planeta, y si eres venezolano, sabes que, bueno, ¿para qué o qué? Entonces la inflación está como un elemento medular ahí constante en las políticas monetarias de cada país. Y si bien el presidente de turno hace lo posible para controlarla, se puede decir que el hecho de controlarla a sí misma puede generar efectos contraproducentes, como lo estamos viendo en este momento y como lo está sugiriendo Jamie Dimon y Cathie Wood. Ahora, déjame acomodar esto que... Fíjense que estaba leyendo uno de los artículos que tenemos aquí en investing.com y dice: la caída del desempleo tumba el mercado. Y yo decía, pero no tiene sentido. ¿Cómo es posible que la caída del desempleo, cuando precisamente el desempleo es malo y si cae es bueno, puede hacer que caiga el mercado, o sea, colapse el mercado? Pero nada, eventualmente cuando me pongo a leer, déjame leer este extracto, dice: la fortaleza del mercado laboral le da a la Reserva Federal de los Estados Unidos luz verde para continuar con su agresiva subida de tasas como política monetaria directa. Entonces, tiene sentido. Y eso tiene que ver precisamente como lo que estamos hablando, que dice Cathie Wood y dice Jamie Dimon. Ellos se regocijan al ver que el desempleo, digo los funcionarios americanos, se están dando cuenta que
el desempleo está en 3.5, y yo digo, bueno, pero es que está en un piso, está bien. Pero entonces eso estimula que ellos sigan elevando las tasas tratando de controlar la inflación. Pero como dice Cathie Wood, y como mencioné antes, no solamente la inflación es importante, también es importante la estanflación. Tiene sentido porque la inflación ya está presente en este momento en la economía norteamericana. Y la estanflación todavía no ha llegado, pero puede llegar si siguen aumentando las tasas de interés de la forma en que lo hacen. Recordemos que al aumentar las tasas de interés la gente accede menos a préstamos, y no solamente la gente, sino las pequeñas y grandes compañías. Y al no poder acceder a préstamos, la economía se ralentiza. Préstamos bancarios son un elemento importante dentro del desarrollo económico de cada país. No necesariamente es malo pedir dinero prestado, y sobre todo cuando vives en una economía que está completamente interconectada con diferentes elementos, diferentes países y mucha gente involucrada. Entonces, pero yo me recuerdo que estuve viendo una entrevista a Jerome Powell hace un tiempo, y él precisamente lo explicaba y decía: yo entiendo que para mucha gente es muy importante que nosotros bajamos un poco las tasas para que la economía no se desacelere tan agresivamente como nosotros pretendemos que se haga. Pero él dice, existe algo en la que en una economía, cuando la inflación no se controla a tiempo récord, queda el número inflacionario en el subconsciente de la sociedad. Estoy parafraseando lo que él dijo, no me acuerdo exactamente sus palabras. Pero él decía: nosotros tenemos que controlar la inflación de forma agresiva lo más rápido posible, porque si ese término inflacionario se queda impregnado en la conciencia del consumidor, tiene efectos desastrosos a largo plazo, incluso aún peores que la misma inflación o que la misma estanflación. Que de hecho, si tú ves las entrevistas, él aclara: no nos importa que nos llevemos los empleos de por medio, no importa que la gente esté desempleada, si tenemos que seguir subiendo las tasas lo vamos a hacer. While higher interest rates, slower growth, and softer labor market conditions will bring down inflation, they will also bring some pain to households and businesses. These are the unfortunate costs of reducing inflation. Las compañías, por ejemplo, no tienen acceso al préstamo barato, tienen que liberar a muchos empleados porque no tienen el apalancamiento suficiente para hacer eso. Pero una de las cosas que se sugiere en estas economías es que permite también depurar a compañías que no son productivas y que viven apalancadas en la deuda. Entonces, en teoría eso es bueno. Mi canal habla de muchísimas cosas sobre política y economía, y si bien hay algunos episodios que se habla sobre algunas sugerencias para invertir, sin duda alguna lo más recomendable en estos momentos históricos es no endeudarse de forma innecesaria, sobre todo en cosas que no tengan mayor trascendencia. Eso creo que para mí es lo más importante, es medular a la hora de gastar el dinero. O sea, no gastes realmente si es algo que tú no necesitas. Pregúntatelo 3, 4, 5 veces si realmente lo necesitas. El dinero actualmente vale 9% menos de lo que lo valía el año pasado, de manera que si tú tienes algo de efectivo, alguna liquidez, mejor es que lo utilices y lo coloques en inversiones más sólidas, como ya sea oro o ya sea, no me atrevería a decir en este momento criptomonedas, a pesar que su moneda, por lo menos el Bitcoin, que es la moneda principal, está en unos bajos históricos. Entonces sería bueno meter el dinero ahí. De cualquier forma, trata de no tener el dinero líquido en tu cuenta bancaria, porque eso es lo peor que podemos hacer. Entonces este es un episodio súper rápido. Quería hacer esa comparación entre lo que están diciendo estos banqueros y lo que sumen sobre la economía y lo que dice Jerome Powell o estos funcionarios de la Reserva Federal. Entonces, por favor, si te gusta el contenido que estoy compartiendo, por favor no olvides suscribirte. Mi nombre es Manuel Zambrano y fue un placer. Hasta luego.